San Juan capítulo 8. Y le quiero decir hoy los 7 pasos de la transformación interior. Usted va a aprender hoy en el tema que estoy dando, temas cortos de 2, 3 domingos. Son como miniseries. Este año como que me dio por ese lado hacer series cortitas. Tal vez le quedan un poquito más a usted, de a lo sumo un mes. Y esta enseñanza la he titulado El poder de la transformación. El poder de la transformación. Y hoy hace 8 le expliqué a dónde empieza esta transformación. Y le hablé que el nuevo nacimiento o la regeneración o el ser renacidos de una simiente incorruptible son palabras sinónimas. Son textos que diferentes autores usaron, conectados por el Espíritu Santo, donde están hablando del mismo tema, que es el nuevo nacimiento, que fue uno de los temas más importantes que enseñó nuestro supremo maestro, nuestro gran Señor, nuestro Dios, el Señor Jesucristo, y se lo enseñó a Nicodemo. Luego el Señor Jesús profundiza en esto. Yo por lo menos quisiera decirle a usted cuáles son los pasos de esta transformación. ¿Cómo usted puede experimentar una transformación? De repente usted me dice: pastor, pero yo ya tengo 5 años de ser cristiano. Pastor, yo ya tengo 20 años de ser cristiano. ¿Cuántos tienen aquí más de 20 años de ser cristiano? Levante la mano. Yo dejo la mano levantada. Vean qué poquitos. ¿Cuántos tienen más de 10 años de ser cristianos? Ya un poquito más. ¿Cuántos tienen menos de 10 años de ser cristiano? Sería el resto, ¿verdad? Los demás hay que ser llamados. Se me quedaron un montón de manos abajo, porque de 10 para abajo serían todos. ¿Cuántos tienen menos de 5 años de ser cristianos? Hijos de Dios, nacidos de nuevo. Ok, ¿cuántos tienen, apenas andan en el primer año de haber recibido al Señor Jesús? Levante la mano. Mire, qué bonito, como unas 20 manos. Qué bueno. A todos nosotros nos tiene que acontecer esto, hermano amado. Esto no es opcional. La transformación que tiene que suceder en nosotros no es algo opcional, es una obligación en todo cristiano, en todo aquel que se encontró con Jesús. Y te tengo que enfatizar eso, aunque suene un poquito chocante. Si no has experimentado la transformación, es por una sencilla razón: es porque no has experimentado el nuevo nacimiento. Si no hay transformación, no hay nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento obligatoriamente te lleva a una vida transformada. Y por lo menos Jesús, en un pasaje poderosísimo, da 7 pasos. Usted le pudiera llamar 7 evidencias, o de repente, como dije la semana anterior, lo titulé, que le cambié el título, le dije 7 secretos, pero la verdad es que no son secretos, porque es algo totalmente público. De repente para más de uno pareciera un secreto, entonces pudiera llamarlo así. Vaya conmigo a San Juan capítulo 8, verso 30, 31 y 32. En esos, realmente en los 2 versos 31 y 32 hay 7 verdades poderosas que usted y yo tenemos que aprender y tenemos que vivir. Oiga, si usted entiende el tema de hoy, y espero terminarlo, y si no lo termino de hoy en 8, estos 7 pasos. Si usted los entiende y usted camina perseverantemente en estos 7 pasos, su vida cristiana nunca va a desmayar. Su vida cristiana va a ser como la luz de la aurora, de aumento en aumento. Su vida cristiana va a ser de gloria en gloria, de poder en poder, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, si usted le pone atención a estos 7 pasos. Es más, todo procede después de este tema. Cualquier otro tema que podamos enseñar después de este tema, cuando usted lo entienda, usted alcanzará una revelación poderosa. Porque escuche lo que Jesús está diciendo. Dice el verso 30, solo como para ubicarnos: hablando él estas cosas, muchos creyeron en él.
Es decir, Jesús estaba predicando este evangelio, estaba predicando la palabra, estaba predicando el reino de Dios, estaba anunciando la verdad de Dios, estaba anunciando que el reino se había acercado y muchos creyeron en él. Ahora sí, cuando ellos creen, ahora Jesús hace un paréntesis y a los que creen los toma aparte. Es decir, hermano, este mensaje no se los podía dar a gente que no había creído. El problema es que queremos enseñarle esto a gente que no ha creído y por lo tanto no lo entienden, no caminan, no avanzan, no vemos crecimiento, no vemos la célula crecer, no vemos la unidad crecer, no vemos la iglesia crecer, no vemos la nación crecer, no vemos el avivamiento que esperamos ver en el mundo porque hemos equivocado el mensaje. Tenemos que enseñarle a la gente, número uno, a que crean en Él, y cuando crean en Él, ahora enseñémosles cómo perseverar para que verdaderamente haya un crecimiento sustantivo, un crecimiento cuantitativo y un crecimiento cualitativo, que podamos ver a ciencia cierta que la gente sigue. Pero hermano, a la verdad, hablando de Costa Rica, no sé otras naciones, ya que tengo casi 30 años de caminar con Cristo, de caminar en Dios, de ver las cosas que han sucedido en la nación, en 30 años lo que ha pasado en este país, casi que desde el año 2000 a hoy, 2018, es decir, casi 18 años, 20 años, lo que ha sucedido en estos 18 años en Costa Rica, en nuestra nación, es que no ha habido crecimiento de las iglesias. No ha habido crecimiento de hijos de Dios. No ha habido una multiplicación de discípulos. Seguimos siendo el mismo millón, o a veces menos, o a veces más. Hay gente que se atreve a decir que no somos ni 500,000. Hay otros que se atreven a decir que somos el 25%. Yo creo que andamos en alrededor de 1,000,000. Tal vez ese millón no se congrega. Hay unos 500,000 que sí están yendo a iglesias cristianas. Están caminando, están avanzando. Pero ¿sabe qué es lo que ha sucedido? El efecto que ha sucedido en nuestras iglesias y en nuestra nación. El efecto llamado tipo bus. Eso es lo que ha sucedido. El efecto tipo bus. ¿Sabe cuál es el efecto tipo bus? ¿Sabe cuál es? Usted entra por la puerta de adelante y sale. Bueno, eso es lo normal, ¿verdad? Eso es lo normal. Usted entra por la de adelante y sale por la de atrás. Eso es lo que ha pasado en las iglesias. Entran por la iglesia, pero salen por la puerta de atrás y no vuelven. Y luego esos que salieron de esta puerta se van a otra iglesia. Y en la otra iglesia hicieron lo mismo. Entonces están los cristianos rotando en las iglesias. Y lo que está pasando es que hay iglesias que están creciendo e iglesias que están desapareciendo porque se les fueron los miembros. Porque se fueron a la iglesia de moda, o se fueron a la iglesia, tal vez no es la iglesia de moda, es la iglesia que está haciendo bien las cosas, es la iglesia que está predicando la palabra, es la iglesia que está caminando en un mover del Espíritu Santo, es la iglesia que está ganando almas y haciendo discípulos, es la iglesia que está literalmente tirada haciendo la obra de Dios y por tanto está creciendo también. Pero no estamos sacando almas del mundo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? El llamado es sacarlos del mundo. Por eso creemos, amamos lo que Dios ama. ¿Qué es lo que Dios más ama? Hermano, dígame sí o no. ¿Quién de ustedes entregaría a su hijo, a su primogénito, al hijo que usted más ama? Es más, indiferentemente de que sea el primero, el segundo, el tercero, el cuarto o el 12º. No sé aquí si hay alguna mujer que tuvo 12 hijos. Todavía existen esas mujeres. ¿Hay alguna aquí de 12? ¿O alguna de sus abuelas que tuvo 12 hijos? Algunos sí, hay por acá. Sí, oiga, aquí Odalis, con razón, tuvieron 4 ustedes, ¿verdad? Querían casi, pero se bajaron a la tercera parte. Está bien, iban por 12. Pero seguro el pastor Mario, no, con 4 suficiente. Tranquilo, Odalis. Oiga, hermano, nosotros lo que estamos haciendo, amando lo que Dios ama, es porque Dios dio lo que más amaba. ¿Por qué lo que más ama Dios son las almas? ¿Por qué Él dio lo que más amaba? Levántenme la mano el que estaría dispuesto a dar un hijo por la vida de alguien. ¿Cuántos aquí darían su hijo? Y su hijo, el costo de dar su hijo es la muerte. Se lo pongo más moderno. ¿Cuántos aquí darían su hijo para un trasplante de corazón para otra persona? Usted, papá, ve a su hijo, piensa en su hijo.
hijo, te tengo que llamar, tengo que decirte, te voy a donar, porque tu corazón lo voy a donar a una familia que su hijo está al borde de la muerte y necesita tu corazón. Ya tú viviste 30 años, ahora te quitamos tu corazón para que otro lo tenga. ¿Cuánto lo harían? Nadie. El Señor estuvo dispuesto a ir a esa cruz. El Padre se lo encomendó. El Padre le dijo: hijo, te voy a enviar a este mundo pecador, corrupto, malvado. Ahí te van a golpear, ahí te van a patear, ahí te van a humillar, ahí te van a herir, ahí te van a desfigurar, ahí te van a escupir, ahí te van a dar azotes hasta quedar desfigurado. Ahí vas, esa es la tarea que te estoy encomendando. ¿Sabe qué dijo Jesús? Estoy para servir y para dar mi vida en rescate por muchos, porque Él ama las almas. Si el Padre estuvo dispuesto a dar lo que más ama, ¿cómo nosotros no vamos a dar un poquito de nuestro tiempo, de nuestro ministerio, de nuestras vidas, algunos minutos a la semana, por ir y salvar a cuanto sea posible? Lo que tenemos que hacer es llevarlos al primer paso de la transformación, que es creer. Necesariamente, si usted está aquí por primera vez, si usted dice conocer a Dios, si usted dice haberse acercado a Dios, usted necesariamente no tiene que conocer solamente, usted tiene que creer en Dios. ¿Y qué es creer en Él? Porque escuche bien, ahora sí vamos al pasaje. Verso 30, hablándole estas cosas, muchos creyeron en Él. Ahora sí, a estos que creyeron, verso 31, aquí vamos al tema. Dijo entonces Jesús a los judíos, oiga quién está hablando, hermano amado, no era cualquier pueblillo, no era cualquier auditorio. Dijo Jesús a los judíos que habían creído. Nada más, hermano, póngase en el contexto de un judío. Toda su forma de pensar, toda su doctrina, toda su enseñanza, todo lo que ellos aprendieron, todo lo que les enseñaron en la sinagoga, todo lo que a ellos les daban, y a esos que habían creído, Jesús les da algo diferente, algo nuevo, algo revolucionario, algo que los iba a transformar. Pero lo que hay que entender, número uno, que a esos judíos que habían creído, esta palabra creer, usted la conoce porque muchas veces se ha usado en escuelas, en acelera, en predicaciones. Usted ha oído a cualquiera hablar, porque es una palabra muy, muy familiar para nosotros. Es la palabra griega pisteo. Y esta palabra griega pisteo significa fe, significa fidelizar. Por eso la palabra fe es pistes. Usted la conoce. La palabra griega también significa persuasión, significa convicción, significa confianza en. Y otra de las acepciones que tiene la palabra pisteu, que es creer, es la palabra gracia. No se podía escapar. En esta palabra, cuando Jesús les dice a los judíos que habían creído, Jesús les está hablando a aquellos que Él les impartió su gracia, aquellos que Él les dijo: aquí está mi gracia para ustedes. Es decir, hermano amado, lo número uno que tú tienes que entender para ser transformado es creer. Y creer es tener confianza en. Hermano amado, pero escuche lo complicado para los judíos. Jesús les está diciendo: tienen que tener confianza en mí. O sea, tenían que creer de forma radical, de forma dramática. Claro, capítulos anteriores da una demostración de poder. Capítulos anteriores da una demostración de que Él es el verdadero Dios, que estos judíos ya escuchaban la fama y entonces sabían que Él era. 3 capítulos después da la mayor demostración de poder, que es resucitando a Lázaro después de 4 días de muerto. Entonces entendían que algo había en Él. Jesús entonces dice: tienen que creer, pero en el que tienen que creer es en este que les está hablando. Confianza en. El judío no había sido enseñado para eso. El judío esperaba al Mesías. El judío esperaba un momento glorioso. El judío esperaba que su Mesías viniera como rey, no como siervo. Su pueblo lo esperaba viniendo en un momento glorioso, un momento de avivamiento. No fue así. Jesús no apareció así.
vino de un momento de repente donde no lo esperaban y aparece diciendo que Él es el camino, la verdad y la vida. Es decir, que el que creía en ese momento verdaderamente estaba creyendo en Jesús. Pero Jesús les dice: ustedes que están diciendo que creen, los que creen en mí tienen que tener características. Los que creen en mí se les tiene que notar evidencias, o tienen que dar los siguientes pasos. El paso número 1 es creer. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. ¿En quién habían creído? En Él. La confianza la habían puesto en Jesús. Mi pregunta hoy para ti es: ¿en quién está tu confianza? ¿En quién está tu confianza? Para que tu empresa prospere, ¿en quién está tu confianza? ¿En tus conexiones? ¿En tus patas? ¿En tu salud? ¿En tu fuerza? ¿En tu inteligencia? ¿En quién está tu confianza? ¿Has creído en Jesús verdaderamente? ¿Está tu confianza en Jesús para salir adelante, para prosperar? Que de repente ni siquiera has dado el paso de darle una ofrenda a Dios o dar un diezmo a Dios, porque ni siquiera crees que Él te puede proveer y te puede dar aún más, porque crees que es en tu fuerza, es en tu inteligencia, es con tus conexiones, es con tu gran sabiduría que puedes prosperar. Y por eso no eres muy constante en estas áreas, no eres de congregarte muy frecuentemente, no eres mucho de venir a un tiempo de adoración, no eres mucho de estar metido en una iglesia. De repente puedes criticar a los que vienen a la iglesia. Yo no soy de esos que pasan metidos en una iglesia, porque toda la confianza está en ti. Estos judíos, hermano amado, creyeron en Él. 2 puntos. Todas las Biblias tienen 2 puntos, ¿verdad? Ahí, creo. Si vosotros, a los que habían creído, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Segundo paso de la transformación en tu vida. El poder de la transformación empieza en tu vida cuando crees. Para poder cumplir el segundo paso, Jesús aquí usa una forma de narración tan poderosa y tan inteligente y tan ordenada, hermano, que usted ve que esta narración tiene un orden lógico. Hay cosas que en la Biblia no tienen un orden lógico. Es decir, el orden no altera el producto. 1 más 2 es 3, 2 más 1 es 3, no hay problema. Pero en esta narración de Jesús, el orden es importante. Es decir, está el paso 1 o el escalón 1, escalón 2, escalón 3, hasta llegar al 7, y así vas a experimentar lo que es la transformación de tu vida. No puedes pasar del 1 al 4, es decir, pastor, yo soy tan poderoso que de creer voy a pasar al escalón 6. No se puede. Necesitas estar en todos. Y esto se hace mediante un proceso en tu vida. Es un orden lógico el que tiene esto. Hermano, eso no es de la noche a la mañana. Pero sí te aseguro, oiga esto, le aseguro que si usted toma en serio esta enseñanza que dura apenas 1 hora. Hoy voy a dar menos de 1 hora, tal vez daré la otra parte la otra semana, o de fijo tengo que dar la otra parte. Es decir, entre los 2 domingos, 1:30 más o menos, 45 minutos cada domingo, 1:30. Esta 1:30, en 1 año, si lo cumples, a la vuelta de 1 año, eres un discípulo de Cristo. A la vuelta de 1 año te vas a transformar, no en un discípulo de Cristo. Es más, yo no necesito que usted sea discípulo de Cristo. Yo necesito que usted sea verdadero discípulo de Cristo. Yo lo que necesito es que usted sea un verdadero discípulo. Dígale que está al lado suyo: necesariamente tienes que ser un verdadero discípulo o discípula. Amén. Ahora les dice: si vosotros permaneciereis, si vosotros permaneciereis, ¿a quién Jesús está llamando a permanecer? A los que creyeron. Hermano, el error está aquí.
Este es el error que ha cometido la iglesia. Le está pidiendo a gente que permanezca en Cristo, pero no han creído en Cristo. Hablan de Cristo, pueden hasta predicar de Cristo. Su lenguaje pareciera muy cristocéntrico, pero hermano amado, están muy lejos de haber creído en Cristo, porque solo puede permanecer en Cristo el que ha creído en Cristo. Es necesario, es indubitable, es totalmente obligatorio que para permanecer tienes que creer. Para permanecer tienes que creer. No se puede permanecer si no has creído en. Y hermano, esto aplica para cualquier doctrina. Para los filósofos escolásticos de la época, palabra de dominguear, las que les gustan a algunos acá. Para los filósofos escolásticos de la época, ellos basaban sus filosofías en creer en. Y usted recuerda cuando estuvieron en Atenas predicando el apóstol Pablo, y no sé si era Bernabé o Silas, no sé cuál, era una de las parejas de Pablo predicando. Y él llega a Atenas y ellos, el pueblo ateniense, tenía su fe ¿en quién tenían su fe? En la gran diosa Diana de los Efesios. Y ahí ellos tienen que decir: de lo que ustedes creen es de lo que yo vengo a predicarles. Nada más, les dice el apóstol Pablo, nada más que se equivocaron en quién creer. Yo les vengo a hablar de quién tienen que creer, en quién tienen que creer. Por eso es necesario que sepas a quién has creído. Decía el apóstol Pablo contundentemente, ahorita se me va ese pasaje, ahorita se me vino por revelación aquel pasaje que dice el apóstol Pablo: yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído. Hermano, ¿verdaderamente sabes en quién has creído? ¿Sabes quién es Jesús? Hay una enseñanza que de repente te daré en algún momento, no me comprometo a dártela porque son tantas las que uno quisiera dar, que se llama el verdadero Jesús. El verdadero Jesús es en el que has creído. Es en el verdadero Jesús el que has creído. Verdaderamente tu fe está basada en Jesús. O eres como aquella casa que fue edificada sobre heno, paja y hojarasca, que cualquier viento que soplaba destruía esa casa. O está tu fe cimentada en una casa que tiene fundamentos sólidos, que tiene buenos argumentos, que tiene buenas vigas, que tiene buena construcción. Ese es Cristo. Pero el punto entonces ahora es: tienes que permanecer. Lo número 2 es permanecer. Este permanecer no es nos da. No da, para los líderes que anotan, ahí les voy a pasar luego el bosquejo. No da la idea, permanecer en este contexto de la Biblia, no da la idea de continuidad solamente. Es decir, lo que te está diciendo Jesús acá es: permanece, no es que tengas una permanencia continua, que eso está bien. Jesús va más allá. La palabra permanecer en griego da la idea, anoten los que están ahí, y el que no anota, grábeselo. La idea de permanecer en griego, que es la palabra griega meno, es quedarse en un lugar perdurable, persistir, retener, durar y vivir, y tener una total comunión en una identidad completa. ¿Oyó cuál era el pensamiento de Jesús? Es decir, para nosotros permanecer es ser continuo, pero para Jesús permanecer es quedarse en un lugar perdurable, persistir, retener, durar, vivir, estar en una total comunión e identificarse con el que has creído o en el que has creído. Eso es permanecer. Si usted se va al libro de San Juan, esta palabra permanecer aparece cantidad de veces. Solo en el capítulo 17 de San Juan. Vaya conmigo rápidamente a San Juan 17, rápidamente. A San Juan 15. San Juan 15, rápidamente. Alguno ahí lléveme la cuenta de las veces que vamos a mencionar la palabra permanecer. Alguno vaya contándolas para yo no distraerme en eso. Yo nada más menciono, leo la palabra y alguno me las va contando. San Juan 15,
Verso 4 en adelante, dice así: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano puede llevar fruto por sí mismo, no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Verso 9: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Verso 10: si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Verso 16: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Cuántas? 11. Todos coinciden en 11. 11 veces la palabra permanecer. Es decir, Jesús les está insistiendo en San Juan 15. Estos son los que pueden caminar y perseverar, los que han creído. Pero hermano amado, ahora te digo algo. No solamente es creer. Es decir, creer de nada te va a servir. Creer no te va a servir de nada. Ahora le doy vuelta. No puedes permanecer si no has creído. Ahora, no solamente creer te sirve, porque yo le he comentado a más de uno: ¿usted cree en Jesús? Y me han dicho: sí, yo creo en Jesús. ¿Usted cree en la Biblia? Sí, yo creo en la Biblia. ¿Usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios. ¿Y cuáles son tus frutos que evidencian que crees en Dios? ¿Cuál es tu defensa de que crees en Jesús? La primera evidencia de creer en Jesús es permanecer en comunión íntima con Él. Cuando Jesús dijo permanezcan, les está diciendo: tienen que vivir en una comunión conmigo, en una amistad conmigo, tienen que quedarse conmigo, tienen que vivir. Por eso la palabra permanecer también es la palabra vivir. Hay que vivir en Cristo, hay que habitar en Cristo, hay que estar escondido en Cristo, hay que estar completo en Cristo, hay que estar lleno de Cristo. Es la única manera de prevalecer en este mundo. De lo contrario, no tendríamos tantos que fueron cristianos y hoy se han apartado. Vean la pregunta que voy a hacer, levanten la mano. La pregunta que he hecho como 40 veces o 100 veces. ¿Cuántos han conocido gente que creyó en Jesús y ya hoy no está en Jesús? El doble de los que estamos acá. ¿Sí o no? Solo creyeron. Pero vienen 6 cosas más. Permanecer. Dice el verso 8: si vosotros permaneciereis, escuche, permaneciereis. Y ahora aquí agrega lo número 3. El tercer paso del poder de la transformación es permanecer, número 3, en mi palabra. Ahora se lo digo como hemos venido diciendo. Usted puede creer, usted puede permanecer, pero ¿en qué permanece? ¿En qué va a permanecer? ¿Cuál va a ser tu secreto? Aquí está la clave, hermano amado. La clave la está dando Jesús. Permanecer en mi palabra. ¿Sabe qué es permanecer en la palabra? Es hacer de la palabra tu norma de vida. Cuando hablamos de que permaneces en la palabra, es que vas a hacer de la palabra tu norma de vida, de obediencia, de seguimiento constante. Y esto te hará un verdadero discípulo de Jesús. Cuando tú crees en Jesús,
Cuando tú permaneces en Jesús, cuando tú permaneces en la palabra de Jesús, esto te va a hacer un discípulo constante, un discípulo verdadero de Jesús, uno que ha hecho de la palabra de Jesús, de la palabra poderosa que está escrita, la vida, la norma de conducta, el manual que rige tus principios, el que te da el punto de equilibrio para tomar tus decisiones, el que te va a decir esto es correcto o esto es incorrecto, va a ser la palabra de Dios. Y a través de la revelación de la palabra de Dios en tu vida es que tú vas a regir tu vida. Te aseguro una vida de victoria si basas tu vida en la palabra de Dios permanentemente en tu vida, creyendo en Jesús. Amén. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Número 4. Necesitas ser. Esta vida cristiana no es un asunto de cuánto tienes, es de cuánto eres. Lo que tú tienes que demostrar es quién eres. Ser. Seréis verdaderamente mis discípulos. Y aquí me gusta la palabra que dice en el griego, en el original, la luz que nos da. ¿Qué es ser? ¿O qué significa ser? Lo que implica esta palabra ser es que la vida de Jesús, ser verdaderamente discípulo de Jesús, entiéndame esto, ser verdaderamente discípulo de Jesús es que la vida de Jesús se encarna en tu vida. A algunos se le ha encarnado una uña. Se hace parte, ¿verdad? Es como una sola pieza. Ahora usted, Jesús va a ser parte de su vida. Se va a encarnar en usted. Jesús totalmente siendo parte de usted. Es decir, hermano, aquí donde el apóstol Pablo pudo decir, ya no soy yo, mas vive Cristo. Porque es un asunto de ser. Ya no soy yo, dijo el apóstol Pablo, ahora es Cristo en mí. Por eso hay una enseñanza que también se las prometo para futuro, que yo le llamé la revelación del gran yo soy. En el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, se menciona 7 veces el término yo soy. Porque Jesús, algo que quiere enseñar es quién es Él. No cuánto tenía, no cuán grande poder, es quién es. Y por eso Él dijo, yo soy la luz del mundo. Yo soy el pan de vida. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Yo soy. Es decir, hermano amado, cuando dice seréis, es que la vida de Cristo está en ti, de manera tal que ya no eres tú, sino ahora es Cristo en ti. Y por eso podemos llegar a ser verdaderamente sus discípulos. Seréis. Vamos en el orden. Vamos en el orden. Tienes que creer el poder de la transformación. Tienes que creer. Una vez que crees, tienes que permanecer, pero no puedes permanecer en cualquier cosa. Tienes que permanecer en la palabra. Una vez que crees, permaneces en la palabra, ahora empieza la transformación. Empiezas a ser. Y cuando empiezas a hacer, también tienes que ser algo. Y eso es un asunto voluntario. ¿Cuántos quieren ser discípulos de Jesús? Gracias a ustedes 5, porque quieren ser discípulos de Jesús. ¿Cuántos quieren ser discípulos de Jesús? Todos se fueron. Porque la Biblia no dice eso. La Biblia dice, seréis mis discípulos. ¿Cómo dice la Biblia? Seréis verdaderamente mis discípulos. Hermano amado, porque quiero decirle, en la iglesia hay discípulos falsos. Vuelva a ver al que está al lado suyo. Véale la cara. Analícelo.
Véalo, vea el que está al lado suyo. Vea si es un infiltrado. Pero dígale mejor: te declaro verdadero discípulo de Cristo. Te declaro verdadero discípulo. Y hermano amado, verdadero discípulo, por eso dice: seréis verdaderamente mis discípulos. No está hablando de gente perfecta, porque la perfección es un camino, es un proceso. Y en esto estamos todos. En el camino de la perfección estamos todos. Solamente que hay algunos que buscamos mayor comunión con Dios, buscamos mayor permanencia en Él, y por eso los resultados se ven todavía mejor. Por eso los procesos de repente se acortan, porque hay gente que permanece más que otros. Otros tienen un nivel de permanencia, qué sé yo, de un 10%, otros de un 20%, otros de un 50%, y habrán algunos que superan el 60%. Esos están dando mayores frutos, mayores evidencias, para empezar a ser verdaderamente mis discípulos. Pero oiga, a esos verdaderos discípulos les vuelve a dar el quinto consejo. Oiga, hermano amado, es un paquete completo y perfecto de la boca de Jesús, de las palabras de Jesús. Les dice ahora en el verso 32: a los que han creído, permanecen en la palabra y ahora son verdaderos discípulos, les dice: y conoceréis. La palabra griega ginosko. Esta palabra griega ginosko tiene una implicación, no como usted y yo. Por ejemplo, yo conozco a los hermanos de Diego. Diego trabaja para la iglesia. Diego es muy conocido para mí. Por lo tanto, lo más lógico es que yo conozca a sus hermanos, pero solamente los conozco de vista. Es más, ahorita se me van los nombres. Es que no los he vuelto a ver, ¿verdad? Muy seguidos. Se nos han apartado un poquillo. Hay más o menos, ¿verdad? A veces pasa eso. Han dejado de permanecer de repente. No sé si están en otro lugar, pero no los ve uno. Entonces como que uno interpreta: han dejado de permanecer. No es una gran relación. No es ese tipo de conocimiento. Ahora al final de la reunión, a mí me encanta saludar a la gente nueva. Se me acercan familias todos los domingos nuevas y yo los saludo, pregunto sus nombres. Solamente fue un conocimiento superficial. De repente ya hasta se me olvidaron los nombres de algunos me trato de retener. Soy uno que me gusta retener el nombre de la gente para llamarla por el nombre. Pero de repente se le va uno. No se refiere a ese conocimiento. Ginosko, el griego, cuando dice y conoceréis, esta palabra es entender. La palabra ginosko es saber. La palabra ginosko es reconocer, es cerciorarse, es comprender. Para un judío, este verbo implica tener una experiencia personal con el objeto. Oiga, para un judío, es decir, cuando Jesús les dice y conoceréis, Jesús les está diciendo: ustedes, judíos, a partir de que han creído, tienen que empezar a tener una experiencia personal conmigo, que soy el objeto que ustedes han hoy creído. A partir de hoy, su vida cambia. A partir de hoy, su contexto cambia. Ya no es la sinagoga, ya no es el experto en la ley, ya no es el escriba tal, ya no es el fariseo tal. A partir de hoy, su conocimiento es conmigo, una experiencia radical conmigo, es lo que Jesús nos llama. Y sabe, es un conocimiento que te lleva a tener intimidad con la sabiduría de Dios. Este conocimiento implica una intimidad con la sabiduría divina. Nosotros necesitamos, hermano amado, mayores tiempos. Necesitamos conocer de forma verdadera a Jesús, tener una intimidad con Él, conocer. Se lo digo para que usted me entienda, me lo entienda mejor. En el Antiguo Testamento usaban esta palabra conocer. No todas conocer en el Antiguo Testamento es la misma, pero por ejemplo, dice la Biblia: y Abraham conoció a Sara su mujer y nació Isaac. ¿Qué fue? Que se dieron un besito: te conozco, Sara, qué bueno, somos familia, y nació Isaac. ¿Fue ese conocimiento? No.
conocimiento íntimo. Una intimidad entre Abraham y Sara, una cercanía tal. Hubo una transferencia de semilla, de manera tal que Abraham le transfiere su vida a Sara y nace Isaac. Ahora en Cristo es lo mismo. Usted viene a Cristo. Cuando usted tiene intimidad con Cristo, Cristo transfiere su vida a ti y tú empiezas a hacer ahora Cristo en ti. La vida de Jesús se empieza a manifestar en ti. El problema que ha pasado es que no has tenido intimidad con Jesús. Es tiempo de intimar con el amado para poder caminar y dar fruto y ver abundante gracia de Dios. Eso es conocer en palabras de Jesús. Conocer la sabiduría de Dios. Conocer la revelación de Dios. Conocer al verbo de vida. Conocer la plenitud de Cristo. A eso nos está llamando Dios. Oiga, hermano, pero aquí la revelación no es esta solamente. Hay una mayor revelación. Dice, y conoceréis. Cuando Jesús les dice, y conoceréis, a estos discípulos les está diciendo también, o está implicando un acto de amor de Jesús. Que Jesús invite a los discípulos que han creído ya en Él a que lo conozcan más, es una implicación del amor de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Romanos 8:29 dice, a los que antes conoció. Es la misma palabra ginosco. A los que antes conoció, a estos también llamó, a estos también predestinó, a estos también glorificó. Es decir, hermano amado, a ciencia cierta llegamos a conocer a Jesús porque Él nos conoció primero a nosotros. Por eso es que cuando yo estoy en intimidad con Jesús, no es que yo transfiero algo a Jesús. No, hermano, es que Él me transfiere a mí porque Él me conoció primero. No estabas en el vientre de tu madre cuando Él te conoció. No estabas en el vientre de tu madre cuando Él te conoció. Él te conoció desde antes de la fundación del mundo. Él te conoció antes de nacer. Él te conoció antes de que fueras fecundado, antes de que tú fueras óvulo, antes de que tú fueras un cigoto. Ahí ya te había conocido, aún antes. Y a este que conoció, en San Juan 8:32 les dice, ustedes conocen y me pueden conocer porque yo los conocí primero a ustedes. Romanos 8:29 te dice eso, pueden leerlo. Primera de Corintios 8 del 1 al 3 y primera de Juan 4 7 al 17. Lea eso, léalo en el celular. Romanos 8:29, primera de Corintios 8 1 al 3 y primera de Juan 4 7 al 17. Y conoceréis. Es una invitación de Jesús. Y no es una invitación, es una obligación conocerlo a Él para caminar en Él. Ahora imagínese, hermano, has creído en Él. Ahora permaneces en Él. No solo permaneces en Él, sino que permaneces en Él y en su palabra. No solo eso, ahora quieres ser un verdadero discípulo. Y a esos verdaderos discípulos les dice, tienen que conocerme. Tienen que conocerme. Por eso, hermanos, ¿sabes que hay tantos matrimonios que fracasan? Por eso hay tantos matrimonios fracasados que no duran un mes, no duran un año, no duran ni 5 años. Y hoy se oye que a los 5 años ya se están divorciando. ¿Sabe por qué? Porque no se conocían. Es necesario que haya un conocimiento. Cuando usted conoce, usted dice, ok, esta es la persona indicada, esta es la mujer indicada, este es el hombre indicado, esta es la persona correcta. Hay un conocimiento. Ahora con Jesús es igual. Jesús les dice, tienen que conocerme, pero no se van a arrepentir. Cuando me conozcan, alcanzarán el mayor nivel de vida. Qué glorioso es entonces conocer a Jesús. Ahora, conocer. Verso 32, y conoceréis la verdad. Hermano amado, la verdad es Jesús mismo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la verdad. Es decir, el conocimiento que tú tienes que tener es un conocimiento ahora que está totalmente sesgado. Es decir, tu conocimiento tiene que ser de la verdad.
Por eso es que hay tanta gente que se ha apartado de la sana doctrina de Dios. Conocieron a Dios, conocieron a Jesús, permanecieron en Jesús, por supuesto creyeron en Él, pero hoy hay gente conocedora que se ha extraviado de la verdad. Y están hablando otras cosas, están hablando otros términos, están hablando de otra gracia, están hablando de otro Jesús, están hablando algo que la Biblia nunca dice, porque se extraviaron del conocimiento de la verdad. La verdad en sentido bíblico. Anote ahí los que son líderes para que enseñen en su célula lo correcto y yo después les paso el bosquejo. La verdad en sentido bíblico no es un fruto intelectual. En sentido bíblico la verdad no es un fruto intelectual. Es de Jesús, es decir, Jesús no les está hablando de intelectualismo. Jesús no está ante fariseos y escribas que bien los pudo haber totalmente adoctrinados si quisiera. Jesús está hablando con discípulos, es decir, con gente que ya lo había empezado a amar y que había creído en Él. Y a estos no les está hablando de un fruto intelectual. Los filósofos, hablando de la época, los filósofos escolásticos de la época definían la verdad como la adecuación. Oiga lo que hacían. La verdad para un filósofo escolástico del primer siglo era adecuar la verdad a la mente del objeto. Es decir, ellos decían, por ejemplo, César es el Dios, él es el Kyrios de la época. Así enseñaban los romanos. Y de repente no podían transgredir esta ley los grandes doctores de la ley. Entonces ellos adecuaban la mente de los oyentes a esa filosofía y decían, ustedes tienen que amar a César y tienen que dar la vida por César. Por eso Jesús, cuando viene, Él cambia dramáticamente el escenario y dice, tienen que creer en mí. Es decir, el que cree en Jesús tiene que decirle a César, no creo en ti. Entonces Jesús lo que les está diciendo, ustedes no tienen que tener solamente un cambio de mente, sino un cambio en su corazón, en su conocimiento. Por eso es algo íntimo y ahora tienen que encontrarse con la revelación de Dios. Tú tienes que tener un encuentro con la revelación. Por eso Pablo insiste, espíritu de sabiduría y de revelación os dé, espíritu de sabiduría y de revelación. Efesios 1:17, ruego para que el Padre os dé espíritu de sabiduría y de revelación. Es decir, hermano, tú tienes que tener revelación de Cristo. No es un conocimiento, no te sirve un conocimiento intelectual de Cristo. De nada te sirve saber que Él vino hace 2000 años, caminó entre nosotros, hizo milagros, sanó enfermos, hizo grandes cosas, se transfiguró delante de 3 discípulos, habló cosas inefables. De nada te sirve recitar y recitar versos si no has tenido un encuentro con el verdadero Jesús, con la revelación de Dios. No un encuentro intelectual, sino un encuentro espiritual de tu espíritu con Jesús. Una revelación total. Y a esos que han conocido, los únicos que han conocido, pueden caminar en la verdad. Por eso la verdad no hace libre a nadie. La verdad no hace libre a nadie. ¿Ven que el orden es totalmente lógico? ¿Ven que el orden que Jesús da es estricto? Jesús no les dijo, y la verdad os hará libres. Ese no fue el evangelio de Jesús. Jesús no predicó, yo soy la verdad y la verdad los hará libres. Eso no predicó Jesús. Jesús dijo, conoceréis la verdad y esta verdad sí los hace libres, pero tienen que conocerla en el sentido que Jesús dijo conocerla. Conocerla de forma íntima, ginosco, un encuentro, vivir en Él, que su vida se encarnó en mi vida y ahora yo no soy yo, mas vive Cristo en mí. Y termino diciendo, este conocimiento de la verdad número 7 te lleva al 7º paso del poder de la transformación. Os hará libres. Os hará libres. Hermano, este es como tu testimonio ante el mundo. Este es como cerrar con broche de oro. Es decir, tenemos 6 pasos anteriores que están volados, están buenísimos, están poderosísimos.
Pero yo, ¿cómo me presento al mundo diciéndole que tengo estos 6 pasos si soy un esclavo? Porque hay 2 enemigos de la libertad. Hablando de libertad, en un país que está declarando que somos libres, no siervos menguados. ¿Cuáles son los 2 enemigos de la libertad? Número 1, la ignorancia, y número 2, el pecado. La ignorancia en un sentido: tienes que conocer en quién has creído. Es decir, la ignorancia es lo que ha hecho que muchos no avancen, y por eso siguen siendo esclavos, porque han ignorado la verdad de Cristo. Han ignorado quién es el que los liberta. Han ignorado el mensaje correcto. No viven en una realidad correcta. Por eso la ignorancia ha sido uno de los enemigos de la verdadera libertad. Y yo no te vengo a hablar hoy de libertad, te vengo a hablar de verdadera libertad. Hoy tú puedes experimentar no una libertad, sino una verdadera libertad. Y el pecado es otro de los grandes enemigos de la libertad, porque este te esclaviza. Y quiero cerrar con un verso. Hoy termino, por dicha terminé hoy yo sé que me pasé unos cuantos minutillos, unos cuantos minutotes, como para ver, 17 minutos llevo, 3 para pasarme 20. Gracias, Eric. Romanos 8, perdón. Pero de por sí hay gente que ha reclamado que yo predico muy corto, entonces tomen 20 minutos más, para que se vayan saciados y venga de hoy en 8 una enseñanza nueva. Romanos 6, termino con esto. Dice Romanos 6, ¿qué pues? Pecaremos porque estamos, Romanos 6:15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Esta es la verdadera gracia de Dios. Hay gente que anda predicando la gracia de Dios y anda pecando. Y esa no es la gracia de Dios. Vuelvo a leer el verso y aquí está claro. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque estamos bajo la ley? No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. Otra versión dice 1000 veces no. Es decir, que estés bajo la gracia no te invita a pecar. Sigue diciendo: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia. Hago la pregunta: ¿aquí alguien presentó su cuerpo en el pasado para la inmundicia? Dígame. Uy, qué poquitos. Hermano, todos presentamos nuestros cuerpos a la inmundicia, para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿Quién se avergonzaba del pecado que cometía antes? ¿Quién se avergüenza de todo lo que hizo antes cuando estaba en el pecado? ¿Sí o no? ¿Qué vergüenza produjo ese pecado? Porque el fin de ellas es muerte. Más ahora que habéis sido libertados del pecado. Diga conmigo: libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y póngase de pie y diga el verso conmigo 23, porque usted se lo sabe de memoria. A la cuenta de 3. A la cuenta de 3 usted sabe Romanos 6:23, pasaje de evangelismo, pasaje de 4 verdades, pasaje de los 4 círculos. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. 7 pasos para una vida transformada.